Entonces, prácticamente nosotros vamos a trabajar, acá está el tema, la clasificación de los fenómenos relevantes del mundo actual. Vean, si nosotros hablamos de los fenómenos en general, definitivamente nos vamos a tardar mucho tiempo porque son demasiados, pero nos vamos a enfocar a tres específicamente. Estos tres aspectos son los que hoy vamos a trabajar y están en su programación de estudios número 1 del segundo bimestre. Entonces comenzamos con el primer tema que es VIH-Sida. Muy bien, acá nosotros ya tenemos tres puntos muy importantes de este tema. Pero para empezar debemos ver este aspecto que está acá, mire. Lo siguiente, diferentes teorías, virus de los monos. Existen diferentes teorías en relación a este virus, pero se inclinan a un animalito y en este caso hablamos del mono. Acá, basado en lo que hemos investigado, dice que esta especie, o sea, los monos, tienen un virus denominado como CVI. Esto se entiende como el virus de los chimpancés o de los monos, ya un virus similar que se produce en los monos y se denomina como CVI. Ahora, en relación a esto, como ya dijimos que los monos son los que llevan este virus, nos aparecen dos aspectos. Primero, nos dice que esto del virus o el VIH surgió porque las personas realizaban ritos con sangre de mono. Ojo con eso, realizaban ritos con sangre de mono. Entonces, en una de esas situaciones se dio lo que hoy conocemos como el VIH. ¿Por qué? Porque se desarrollaban ritos y se usaba la sangre de los monos. Pero otra teoría, específicamente de Jimmy Moore, habla sobre la teoría del colonialismo y en este caso dice que cuando se dio este proceso del colonialismo, muchas personas vivieron en condiciones muy complicadas, muy difíciles y prácticamente no tenían un buen trato, no había una buena higiene, tampoco se les daba, por ejemplo, una alimentación adecuada y en ocasiones no, incluso no se les daba alimento. Entonces las personas que estaban como esclavas, por decirlo de cierto modo, tenían que ver cómo satisfacer el hambre. Y en este caso nos indica su programación de que tuvieron que consumir carne de mono y automáticamente esa sangre ya iba contaminada con lo que anteriormente les decía, el CVI, que es el virus que llevan los monos. Entonces, al consumir estas personas esa carne, automáticamente contrajeron esa enfermedad, el CVI, pero esta mutó hasta convertirse en VIH, lo que hoy conocemos. Entonces, en esta oportunidad nosotros hablamos de dos ideas en relación a cómo surgió este virus. Luego, ya entrando propiamente a lo que es el VIH, podemos ver acá, nos habla sobre el significado propiamente de VIH y se entiende como el virus de inmunodeficiencia humana. Ojo, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué dice acá que es de inmunodeficiencia humana? Por el punto número 2 que ustedes están viendo acá, dice, destruye determinadas células del sistema inmunitario. Cuando este virus ingresa al cuerpo, automáticamente, como ustedes ven acá, empieza a destruir células que corresponden al sistema inmunitario. Ustedes conocen de este aspecto. En nuestro cuerpo, pues hay una defensa, hay un sistema específicamente dedicado a esto, pero cuando este virus ingresa, como es muy fuerte, es muy potente, automáticamente empieza a combatir a las células que defienden nuestro sistema, ya, o nuestro cuerpo. Automáticamente este virus logra ganar esta batalla y prácticamente nuestras células del sistema inmunitario van destruyéndose. ¿Por qué? Por causa del VIH. Dice, cuando el VIH daña el sistema inmunitario, ojo, cuando esta situación empieza a ganar terreno, por decirlo de cierto modo, empieza a combatir a nuestro sistema inmunológico y logra cada vez más
ganar esta situación, entonces dice que las personas que son portadoras de este virus empiezan a sentir como graves algunas enfermedades que en realidad no lo son. Por ejemplo, hablemos de una gripe simple. Cuando una persona tiene VIH, la situación se complica porque sus defensas o su sistema inmunitario ya va destruyéndose poco a poco. Entonces el cuerpo ya no tiene cómo generar esas defensas y combatir a las diferentes enfermedades, aunque sean simples. Automáticamente acá, entonces la persona empieza a padecer muy fuerte esas enfermedades que para cualquier ser humano serían simples. Acá nos indica otro aspecto, dice Estados Unidos y aproximadamente 1 millón de personas con el virus. Mire acá, es un dato muy preocupante. Estados Unidos ocupa uno de los lugares más altos con personas infectadas. En este caso hablamos de aproximadamente 1 millón de personas que son portadoras de este virus. A simple vista, pues no vamos a determinar, esta persona tiene el VIH, esta no, porque no se puede, o sea, no hay una característica específica que indica que X o Y persona sea portadora de este virus. Pero sí, prácticamente conforme pase el tiempo, pues se va a ir notando esta situación. Por eso aquí abajo nos dice el siguiente punto, inicios sin síntomas. Cuando el VIH empieza, normalmente dice que tiene un inicio sin síntomas. Las personas se sienten bien, no siente ningún tipo de malestar, pero esto poco a poco se va dando. Como le digo, cuando el virus ingresa, automáticamente empieza a destruir nuestro sistema inmunitario. Al inicio no se sienten síntomas, pero conforme pasa el tiempo, esto se va agravando y automáticamente la persona ya empieza a recaer por diferentes situaciones. Luego tenemos acá las formas en que se contagia esta enfermedad, este virus. Podemos ver acá, existen 3 formas en que se transmite este virus. Lógicamente, ustedes ya manejan ideas en relación a este aspecto. El primero es por transmisión sexual. Tener relaciones sexogenitales prácticamente con una persona que sea portadora del virus, automáticamente hay un alto grado, altísimo grado de probabilidad que la otra persona lo contraiga. Entonces, prácticamente por eso dicen que lo mejor es la abstinencia, o sea, es abstenerse a hacer cosas que no corresponden, esperando lógicamente la etapa que le corresponde a uno, viviendo su día a día. O sea, si ahora le corresponde estudiar, usted estudie. Si más adelante usted tiene que trabajar, pues hágalo. Después va a venir el tiempo en donde usted va a formar una familia. Pero por ahora, entonces, entender que esta situación, el VIH se puede transmitir por medio de las relaciones sexuales, o sea, las relaciones sexogenitales, como anteriormente lo decía. Aquí abajo tenemos imágenes que nos indican cada uno de los aspectos que yo voy a ir explicando. El siguiente aspecto, la forma de transmisión, es conocida como transmisión parental. Y en este caso, prácticamente nosotros estamos hablando de la transmisión que se hace por medio de jeringas y o agujas, como ustedes ven acá. Cuando no se tiene una higiene, por ejemplo, en relación al uso de estos elementos, es muy peligroso. Por ejemplo, si a una persona se le utilizó una jeringa, una aguja, por ejemplo, y luego a otra persona se le usa esa misma jeringa o aguja, automáticamente ahí vemos una situación de peligro, de alerta, porque si la persona a la que usaron de primero esa jeringa o esa aguja era portadora del virus, automáticamente la otra va a tener un alto grado de probabilidad de contraer la enfermedad. ¿Por qué? Porque es contacto directo con la sangre. Aquí también nos indica su programación, que se puede transmitir específicamente de una forma parental a través del proceso de, por ejemplo, de hacerse un tatuaje o de alguna perforación, ¿ya? Eso también conlleva a, ¿qué le digo yo? A tener riesgo
de la enfermedad, o sea, de contraer el virus denominado como VIH. Cuando las personas van a hacerse un tatuaje y el que está trabajando ahí no tiene el cuidado necesario, la higiene, automáticamente las personas que van ahí tienen alto grado de probabilidad de enfermarse. Ojo, si no se tiene la higiene necesaria. De igual manera con las perforaciones, pues hay personas que realizan estas acciones, ya sea de tatuarse o de perforarse, qué sé yo, X o Y partes del cuerpo. Esto también es peligroso en relación a este virus, porque si una persona llegó antes y esa persona tenía el virus y luego no se desinfecta como corresponde esos elementos o no se desechan, automáticamente hay un alto grado de probabilidad de contraer la enfermedad. Luego tenemos la transmisión vertical y acá prácticamente se da la enfermedad de la madre al hijo o a la hija. Esta es una de las más lamentables, ya que aquí hay una persona que no conoce, que no sabe, pero que puede ser afectada por este virus. Prácticamente si la mamá es portadora de este virus, hay un alto grado de probabilidades de que el niño, de que el bebé también sea portadora de este virus. Este proceso se hace durante la gestación, durante el parto o la lactancia que prácticamente se le realiza al bebé. Entonces, también los bebés, eh, si una persona, o en este caso la madre, es portadora del virus, los bebés también pueden ser portadores de este virus, lamentablemente. Debemos entender también, hay algunos aspectos que las personas sufren cuando tienen este virus y es que prácticamente sufren de discriminación, de exclusión, pero nosotros tenemos que ser muy enfáticos, tenemos que ser muy críticos, muy analíticos en relación a esto. Y por eso aquí hablamos de aquí mire, de lo que no lo transmite. O sea, hay algunos actos que no transmite el VIH. Por ejemplo, el hecho de darle un abrazo a una persona que tenga VIH no es sinónimo de contagio. O sea, nosotros podemos abrazar a la persona sin ningún problema. De hecho, también lo dicen las investigaciones, el hecho de prácticamente de un beso tampoco conlleva al contagio de este virus. O sea, nosotros no nos tenemos que preocupar hasta cierto punto con esta relación. También su programación de estudios dice que usar los utensilios que una persona ha usado y esta persona tiene el virus no es sinónimo de que nos vayamos a enfermar porque no se transmite el VIH de esa manera. Como le decíamos, tampoco por medio de abrazos, tampoco al darse la mano, por ejemplo, al saludarse de mano. Cuando una persona tose o estornuda a la par de nosotros, tampoco conlleva a transmisión de esta enfermedad. Bien, por acá seguimos y pueden ver las consecuencias. Aquí está, mire, las consecuencias de esta enfermedad. Usted puede visualizar acá, tenemos esto. Primero, la consecuencia. Ustedes saben que al final todo acto tiene su consecuencia y en este caso, pues debemos analizar. Dice, el primero es la destrucción lentamente del sistema inmunológico del organismo. Es lo que yo les decía. El virus entra a nuestro cuerpo y empieza a atacar a nuestras defensas, hasta debilitarlo, hasta destruir totalmente nuestra defensa. Entonces ya empezamos a recaer con una simple enfermedad. ¿Ya? Incluso nos puede causar la muerte. De hecho, este virus, cuando se va madurando, también empieza a dar a conocer sus síntomas o la persona empieza a sufrir por esta situación. Por ejemplo, el hecho de los vómitos, la diarrea, las erupciones en el cuerpo, empieza a adelgazar de una manera extrema. Automáticamente lo que está pasando ahí es de que el organismo, en este caso el sistema inmunológico del organismo, se destruyó a causa de este virus. Es una de las consecuencias. Otro, nos dice acá, otra consecuencia, discriminación por la sociedad en diferentes ámbitos. Definitivamente acá nosotros debemos hablar de que las personas que son portadoras de este virus prácticamente sufren de discriminación.
Ya las personas no los ven como algo normal, sino que, no nos juntemos con él. Mira, pero voy a hablar, pero de lejitos, o le voy a saludar, pero así de lejitos también. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo, la falta de información, la inseguridad. Entonces, automáticamente las personas que son portadoras de este virus sufren de discriminación. Es una consecuencia de este virus. Luego nos dice acá inseguridad de la persona, lógicamente. Imagínese ser portadora de este virus, saber que pues por ahora no existe cura. Entonces, ¿cómo va a vivir uno tranquilo? ¿Cómo va a vivir uno normal? No se puede. Siempre se va a mantener inseguro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar más tarde? ¿Y qué tal si me enfermo? Entonces, prácticamente ya no se vive de una manera normal. Y la última consecuencia, este sería la consecuencia final, es la muerte, como ustedes pueden ver acá. La muerte, que al final es el punto límite de este virus. Bueno, por acá nos corresponde hablar del terrorismo. Y en relación al terrorismo, pues vamos a hablar de tres aspectos muy importantes. Aquí usted puede ver, dice, el primero es lo que significa este aspecto. Entonces, lo que significa este aspecto, el tema de qué es el terrorismo, los tipos de terrorismo y o los motivos o las motivaciones del terrorista. Empezamos con qué es el terrorismo. Aquí ustedes pueden ver, nos indica, es el uso sistemático del terror, ¿ya? Automáticamente, cuando nosotros hablamos del terrorismo, tenemos que hablar de esta palabra, mire, que se denomina como terror. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretende con el terrorismo, causar el máximo terror posible. Entonces, cuando se llevan actos de terrorismo, las personas ya viven con miedo, ya viven con temor y por eso se denomina a este fenómeno como terrorismo, utilizado por una amplia gama de organizaciones o grupos. Esta situación lo utilizan varias organizaciones y varios grupos. ¿Por qué? Porque al final logran alcanzar su objetivo. El terrorismo, ustedes saben lo que significa, es atentar en contra de la vida de otro grupo social para poder implantar miedo, para poder implantar terror y de esa manera pues uno sentirse superior. Entonces, por eso mismo, organizaciones y grupos lo utilizan para poder alcanzar su objetivo. El terrorismo como táctica es una forma de violencia. Ahí no podemos hablar de otra cosa, sino de violencia, porque cuando se lleva a cabo un acto de terrorismo, siempre va a haber violencia, siempre va a haber personas afectadas, muertos, heridos a causa de este fenómeno social. En relación a los tipos, usted puede ver acá, tenemos tres tipos de terrorismo. Primero, el terrorismo nuclear. Cuando hablamos del terrorismo nuclear, nos referimos al uso de armamento, ¿ya? De igual manera, aquí podemos ver, permítame. De igual manera, aquí podemos hablar del uso de armas nucleares o armas radiológicas. Entonces, acá prácticamente en el terrorismo nuclear vamos a hablar de estos dos aspectos, armas nucleares y también armas radiológicas, que prácticamente nos llevan a lo que vemos acá, a este tipo de terrorismo. Dice que esto también incluye ataques contra instalaciones donde se presentan material radioactivo para poder destruir por decirlo de cierto modo, todo ese sector. Entonces también se lleva a cabo este acto. Tenemos el número 2, que es el terrorismo de Estado, y este terrorismo lo lleva a cabo el gobierno. El gobierno para implantar su ideología. Aquí vemos un ejemplo claro de esto que se dio hace mucho tiempo. Ustedes recuerdan a este personaje y la acción que él llevó a cabo. Todo con el fin de implantar su ideología, que todos tenían que ser como él querían, ¿ya? Entonces acá nosotros estamos hablando de un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque es el mismo gobierno o el líder el que está llevando a cabo esta situación. Está atentando en contra de la vida de las personas, está causando terror en la vida de las personas y ese líder, bueno, lo catalogamos como el terrorismo de Estado.
También tenemos el terrorismo biológico. Y acá pues mucho se especuló en relación a lo que estamos viviendo enfocado a esto, mire, al terrorismo biológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el terrorismo biológico, acá intervienen los organismos o toxinas que pueden matar o incapacitar a las personas, animales, ganado o cosechas. Mire eso. O sea que en este caso hablamos de organismos, ojo, organismos o toxinas que al final afectan o atentan en contra de la vida, no solo de seres humanos, sino también de animales, de plantas, ¿ya? De ganado, de cosecha y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de un terrorismo biológico. ¿Por qué? Porque atenta en contra de la vida, pero se hace a través de, como le decía, a través de organismos o toxinas. Podemos hablar de virus aquí, ojo. Luego tenemos los motivos del terrorista, o sea, ¿por qué las personas llevan a cabo estos actos? Pues nosotros podemos hablar y decir, pero ¿por qué lo hacen? Si eso es malo, ¿ya? Ah, es que el terrorista tiene sus propios motivos. Hay algo que motiva a que él lleve a cabo esto. Bueno, ¿qué es entonces? Primero dice, tiene una motivación racial. Cuando hablamos de motivación racial, estamos hablando de lo que piensa, que el terrorista prácticamente su motivo es el pensamiento que tiene, ¿ya? Aquí nosotros estamos ya a la forma de pensar. El terrorista piensa, ¿ya? Con sus metas y opiniones, hace un análisis de lo que va a pasar y lleva a cabo lo que conocemos como terrorismo. Lleva a cabo lo que nosotros conocemos como terrorismo. Esa es una motivación racial, o sea, él lo piensa, ¿ya? O sea, lo motiva su pensamiento para poder realizar este acto y él sabe lo que está haciendo, ¿ya? Tenemos el segundo, que es la motivación psicológica, y acá ya interviene un aspecto de descontento personal con la vida o con los demás. O sea, yo no me siento bien conmigo mismo, tampoco me siento bien con los demás, por lo tanto, llevo a cabo un acto de terrorismo, o sea, voy a causar terror a las personas. ¿Por qué? Porque yo no estoy bien, porque me siento mal automáticamente. Si una persona lleva a cabo este aspecto, entonces, y tomamos en cuenta que no está bien, que está mal, que se siente inferior, que se siente incómodo, entonces ahí está la motivación psicológica. ¿Por qué? Porque no está bien esa persona y por eso lleva a cabo estos actos. Luego tenemos la motivación cultural y acá prácticamente recuerde que en esto las culturas forman valores, así como nosotros nos enseñan, bueno, nuestra cultura, nuestra familia nos inculcan valores. Cuando nosotros hablamos de un terrorista, también existe una cultura con ellos, un grupo de personas que entiende que eso es algo normal y que tiene que pasar. Mire esto, y se van formando con esa idea, o sea, ya es parte de su cultura. Por eso ustedes han escuchado cuando se dan estas situaciones y las personas dicen, muero por Alá, ¿ya? O esto es por Alá. ¿Por qué? Porque automáticamente en su cultura eso es algo normal o es algo que está bien visto. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta que hay una motivación cultural, porque desde donde él se desarrolló, ahí le van indicando que eso es bueno y que eso se tiene que hacer, que solo los valientes hacen esos actos. Entonces la persona, bueno, mi cultura lo dice así, entonces yo lo voy a hacer. Bueno, ahí ya entramos en un aspecto cultural. Ahora pasamos a algo similar que va amarrado de lo que es el terrorismo. Hablamos de las guerras. Usted va aquí va a ver las causas, los tipos y también vamos a ver la misión de la ONU. Podemos ver acá entre las causas. ¿Cuáles son las causas de las guerras? Ustedes saben, hoy en día, como les decía en un inicio, se está desarrollando una específicamente entre dos naciones. Lamentable la situación, es triste porque muchas personas son las que sufren. Como les decía, pues
Las autoridades solo mandan a su ejército a que luchen entre ellos y personas que no se conocen, como lo decía al inicio, por ejemplo, esta persona no conoce a esta otra persona, ¿ya? Pero se tienen que matar. ¿Por qué? Porque así lo dice su líder. El líder que conoce al otro líder y que no se atacan entre ellos directamente, sino que prefieren enviar a otras personas para que lleven a cabo estos actos. Entonces, es preocupante. Pero ¿cuáles son las causas de las guerras? Uno dice, en la antigüedad, las guerras solían iniciarse por motivos de expansión territorial. O sea, que las naciones querían tener más territorio y por eso invadían y llevaban a cabo este aspecto en contra de otras naciones. ¿Por qué? Porque querían tener más territorio. Si analizamos la historia, esto se dio de una manera muy amplia y por eso hay naciones que lograron expandirse por causa de las guerras. Luego dice falta de sinceridad de las partes. Acá recuerden que cuando hay un problema, lo ideal es que las personas platiquen, dialoguen. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Pero seamos sinceros, ¿quién tuvo el error? Ah, pero cuando se dan las guerras, esto es lo que hace falta. El tema de la sinceridad de las personas o de los grupos, determinar quién tuvo la culpa, por qué se dio la situación. De repente solo fue un malentendido y se puede solucionar, pero una de las causas de la guerra es esto, la falta de sinceridad de las partes. Dos, desacuerdos sobre el cumplimiento de los acuerdos, que prácticamente ustedes saben que como nosotros somos parte de diferentes, ¿qué le digo yo? Que en el mundo hay diferentes países y por ende existen diferentes acuerdos para poder llevarse a cabo de una manera pacífica, para poder tener paz y tranquilidad. Entonces, cuando una nación ve que otra no cumple los acuerdos, automáticamente quiere tomarse ese poder o esa potestad de decir, bueno, entonces yo voy a hacer que cumpla ese acuerdo. Y empieza el tema de la guerra, empieza a atacar. ¿Y por qué? Porque no cumplió con el acuerdo. Entonces también es un tema muy preocupante porque al final podemos ir al segundo punto o al tercero, perdón, al tercer punto, en donde decíamos que se puede resolver sin necesidad de llegar a la violencia. O sea, siendo sinceros, cuando nosotros somos sinceros, podemos evitar todo tipo de conflicto. Ahora vamos a ver los tipos. Bueno, entre los tipos ustedes van a ver acá las guerras santas, las guerras civiles y las guerras totales, ¿ya? Las guerras santas. Acá es un poco preocupante hablar de este tipo de guerra y nos dice que la guerra santa es aquella que se maneja o que se desarrolla en un ambiente o en un ámbito religioso. Mire esto. Cuando las personas quieren imponer su religión sobre otra y prácticamente por medio de esta situación, se dan muertes, se dan violencia, ¿ya? Pero lo que se quiere es imponer la religión de un grupo determinado. Guerra Santa. Guerras civiles. Acá prácticamente cuando nosotros hablamos de guerras civiles, nosotros podemos determinar lo siguiente. Guerras civiles, dos o más bandos políticos y o sociales o raciales dentro de un mismo país por controlar la dirección de la institución o imponer un modelo por encima de otro. Aquí prácticamente cuando nosotros hablamos de guerras civiles son grupos de personas atacando a otros grupos, pero no en un ámbito religioso, sin tomar en cuenta eso, ¿ya? Sino que es prácticamente para poder tener el control o el poder de una determinada situación. Luego, por último, tenemos las guerras totales y acá en las guerras totales podemos hablar de específicamente, como lo dice su programación, cuando un grupo social ataca a otro y quiere eliminar todo lo que conlleva a esa otra agrupación social. Por ejemplo, si un grupo social quiere atacar a otro, este grupo social que está acá va a utilizar y va a movilizar todo su arsenal con el hecho de que esta nación desaparezca.
¿ya? El hecho de que esta nación desaparezca. Esto pues lo podemos ver acá, sucedió hace mucho tiempo, ustedes saben de las dos bombas o que explotaron, mejor dicho, hace mucho tiempo, nos referimos a Hiroshima y Nagasaki, por ahí ustedes más o menos recuerdan esa situación. Lo que se pretendía era eliminar por completo la nación, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver una guerra total, porque lo que se pretende es acabar con toda una nación. Entonces, es un tema bien preocupante, un tema bien complejo, pero en realidad ese es el aspecto que nosotros estamos desarrollando. Luego tenemos la misión de la ONU. Antes de hablar de la misión de la ONU, vamos a solicitar que por favor se apunte en el chat. Vamos a ver. Ahí está. Por favor, en el chat ya está la opción para que pueda apuntar sus apellidos y nombres. Bien, entonces decíamos, acá vamos a ver la misión de la ONU, pero antes debemos hablar, en nuestro mundo han existido diferentes guerras, hablando de este tema propiamente. Recuerde que podemos hablar de la Primera Guerra Mundial, imagínense cuánto sufrimiento hubo ahí. Hablamos también de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la de la Guerra Fría en este caso, porque todavía no hay una tercera guerra mundial, aunque existen rumores. Hay algunos que dicen que está próximo en iniciarse una tercera guerra mundial. Solo esperemos en Dios que no se haga, porque si no, nosotros vamos a salir muy afectados. Y por último, vamos a hablar de la misión de la ONU. Acá ustedes pueden ver, la ONU es una organización que lucha para el bienestar mundial. La entendemos como la Organización de las Naciones Unidas. Y usted puede ver acá, la misión de la ONU es, primero, luchar contra el terrorismo internacional para que no existan muertes, no exista sufrimiento, para que no exista violencia y sobre todo que no existan guerras. Esa es la misión de la ONU. Entonces aquí usted ve, luchar contra el terrorismo. Si no hay terrorismo, entonces va a haber paz y tranquilidad. De igual manera, si hay alguna especie de guerra, pues la ONU tendría que entrar en acción para poder buscar alguna solución en relación a este aspecto. Luego tenemos acá el siguiente punto. La ONU ha desarrollado una amplia gama de acuerdos legales internacionales. O sea, los que están involucrados en la ONU tienen que respetar estos acuerdos que ya se establecieron, que ya se firmaron. Si usted investiga, puede investigar esto en internet, cuántos países están involucrados en la ONU, cuáles son, y usted se va a dar cuenta, son muchos, ¿ya? Los que han aceptado estar en un ambiente de paz y tranquilidad. Entonces, cuando esta situación se rompe, la ONU tendría que entrar para poder solucionar algún conflicto. ¿Por qué? Porque existe, como dice acá, mire, existe una amplia gama de acuerdos legales e internacionales, legales internacionales. Bien, con esto llegamos al final de la clase.